Yo creo que, gracias a Dios, en Perú todavía se considera la población peruana, ¿no? Se considera una población católica, hay una identidad, una identificación con la Iglesia Católica, que es una identificación que tiene un fundamento muy sólido, porque como está reconocido incluso en el artículo 50 de la Constitución Política del Perú, la Iglesia ha participado en todo el proceso de gestación de nuestra nación, de nuestra patria, y en su identidad, en la conformación de su identidad cultural, ¿no? Y hasta hoy día la Iglesia tiene una presencia, se sabe que ahí donde no llega el Estado, llega la Iglesia, donde no hay Estado está la Iglesia. Gracias a Dios en esto, la Iglesia Católica pues ha hecho y sigue haciendo un enorme servicio también en las diversas dimensiones, sobre todo en la dimensión de la caridad, la asistencia social, pero también la educación, capacitación para el trabajo, atención de enfermos, ancianos, niños abandonados, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que en esto la población peruana, aún los que no son católicos, respetan a la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Arequipa, por ejemplo, el Comité Interreligioso, ¿no? Del cual yo formo parte, y ciertamente los pastores evangélicos o de otras comunidades cristianas sienten un gran respeto y un gran aprecio hacia la Iglesia Católica y me lo manifiestan, ¿no? Por la labor que realizamos, etcétera. Ahora, no obstante esto, somos conscientes también de que esta ola del secularismo va llegando, ¿no? Va llegando, por un lado, y por otro lado, ciertas ideologías, ¿no? Y esto sí debemos estar nosotros muy atentos, porque lamentablemente muchas de las, digamos, de los atentados contra la libertad religiosa fundamentalmente se deben a razones de orden ideológico, o de lo que se llama odio a la fe, ¿no? Entonces, en cuanto a las razones de orden ideológico, yo diría que tenemos aquí dos corrientes que de alguna manera, aunque todavía mmm, no tan pronunciadas, pero ya están entrando al Perú. Uno, o que han estado y que van tomando fuerza. El partido que llevó al gobierno del actual presidente de la República, en su ideario, presenta a la Iglesia Católica como pues un instrumento de dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está en su ideario, lo leí en su momento, en la campaña electoral, advertí a los electores que estaba eso ahí, ¿no? Para que los católicos también sepan de qué se trataba el asunto, y entonces, y ciertamente, con cierta frecuencia, sea el presidente de ese partido o algún ministro de gobierno, digamos así, dispara contra la iglesia, como que ya van soltando alguna amenaza, si es que la conferencia episcopal, los obispos de Perú nos hemos pronunciado como nos corresponde ante la actual situación política, social y económica de crisis que se está viviendo en el país en detrimento de los más pobres, y entonces nos hemos pronunciado pidiendo a los poderes del Estado que tengan una creatividad para encontrar una salida de esta situación, pero claro, a algunos no les gusta y ya empieza a amenazar a la iglesia, ¿no? Amenazar a alguna autoridad del Poder Ejecutivo, que es un poder muy fuerte en el Perú, como todos sabemos, ¿no? Por la constitución política del país. Luego tenemos entonces, por ahí, por ejemplo, este tipo de ideología, pues es la que ha llevado a lo que está sucediendo en Nicaragua o en otros países que usted conoce muy bien, que ya nos lo ha mencionado. Pero hay otra ideología también que se está introduciendo y que llega un momento en que digamos así, se manifiesta violentamente contra la iglesia, que es la ideología de género, ¿no es cierto? O sea, existe, esto ya se sabe, una especie de como teoría sociológica respecto al género, y eso es una cosa, pero yo estoy hablando aquí de la ideología de género, el movimiento activista, ¿no es cierto?, que no le gusta que la iglesia hable o predique del matrimonio como institución natural, etcétera, etcétera, ¿no? De la naturaleza humana como creación de Dios y la biología como un dato que hay que tomarse en cuenta respecto a la sexualidad humana, el sentido de la sexualidad humana y su significado. Y entonces eso también usted seguramente lo sabe muy bien, como en otros países ya cercanos, muy cercanos a nosotros, han sido estos movimientos activistas de esta ideología los que han quemado, han intentado quemar iglesias en Colombia hace poco, hacen las marchas
y en Argentina se tienen que proteger las iglesias de estas marchas muchas veces. Entonces, esto yo veo que se va acercando, pero hoy por hoy, salvo alguna excepción, ¿no? Muy puntual, no tenemos, gracias a Dios, la situación que se puede vivir en otros países, ¿no? Pero tenemos que estar atentos, sin duda.